tardes. Las tertulias del Instituto de Neurociencia parece que ya tomaron modo veraniego. Se le da la bienvenida a ese modo, digamos, porque se ve infinitamente todo más luminoso y agradable que en las, no voy a decir lúgubres interioridades de la cultura. Para hablar de solidaridad, si es que acaso es de eso de lo que vamos a hablar o toma otra forma, voy a presentar en primer lugar a los contertulios aquí presentes. Sacha Mut, doctora en Historia y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Cambridge y máster en Divinidad, lo que nos va a explicar en algún momento de qué se trata ser máster en Divinidad, pero por la Universidad de Chicago. Su investigación se centra en la filosofía de Immanuel Kant, la ética contemporánea y filosofía política. Actualmente es profesora de filosofía en la Universidad Alberto Hurtado. Ella nació en California y lleva como un año acá, y aunque cree que habla mal español, lo habla muy bien. Álvaro Fischer, ingeniero matemático de la Universidad de Chile, emprendedor, escritor, fundador y miembro del directorio de Resister y de otras varias empresas. Algunas aquí aparece como ex rector de la Universidad Tecnológica y ex presidente de la Fundación Chile, pero es darwinista permanente y en tanto tal también está aquí presente. Y finalmente Carlos Rodríguez Sickert, doctor en Economía y director del Centro de Investigación en Complejidad Social de la Universidad del Desarrollo. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Gobierno de esta universidad y ha hecho estudios de cognición y del comportamiento colectivo utilizando herramientas de la teoría de juegos, el análisis de redes y modelos de simulación basados en agentes. Para efectos de esta conversación, es nuestro neurocientífico. Es la persona que nos va a decir si es verdad o mentira lo que todo el resto aquí especule, porque la verdad es que estamos en un territorio que es el territorio en el que se funda en buena medida la política también, los acuerdos comunitarios. Y yo me preguntaba, antes de iniciar esta conversación, si acaso la pregunta ¿por qué nos hace solidarios no esconde en realidad otras preguntas que pueden ser más concretas y atingentes a ese fenómeno que se supone que los científicos y los neurocientíficos estudian, que es el Homo sapiens. La solidaridad parece bordear más bien el terreno de lo valórico, de la virtud, y uno podría preguntarse si este bicho que somos nosotros, cuán individuo es y cuán comunidad es. ¿Qué lo constituye más? ¿Cuánta competencia y cuánta colaboración? Escotado, Antonio Escotado, estuvo hace poco en Chile, me tocó mucho conversar con él, y es un filósofo muy liberal, y hoy día da vueltas por el mundo con sus tesis liberales, y no obstante lo cual, él sostiene que la cooperación es el hecho básico de la humanidad. Sin ella, o antes de ella, no existimos. Y habría mucho más pelos que meterle a esta sopa, yo creo, desde las múltiples definiciones que se han dado del hombre por la filosofía y por las distintas disciplinas. Una de ellas es que somos seres que tenemos lenguaje y un especial desarrollo del lenguaje. Y si el lenguaje no sirve para comunicarse con otros y para interactuar y crecer en comunidad, difícil entender bien para qué sirve. Difícil imaginarse que el hombre consiga los niveles de evolución y conocimiento a los que llega si no es con otros hombres. Y yo soy de los que tiende a pensar, y aquí estoy poniendo solo puntos para que ustedes los vayan discutiendo y desarrollando, que si en algún lugar radica, digamos, el milagro del humano, es más en la comunidad incluso que en el individuo. El individuo y el alma le gusta mucho a los curas, pero el resto sabemos que no hay mayor desarrollo. Un hombre solo y abandonado y arrojado en la mitad de un desierto no consigue, al parecer, ninguna de las grandezas que ese mismo individuo obtiene viviendo con otros. Con otros aprendemos, con otros crecemos, y quizás la palabra más repetida por el ser humano y más buscada y más poetizada es la palabra amor,
que sin ir más lejos no es sino algo que acontece o que imanta con otros. Estamos hablando esto en un momento interesante porque en los últimos tiempos, digamos que el final de la Guerra Fría es el final de una guerra también entre filosofías, que una de las cuales apunta al individuo y otra de las cuales se supone que apuntaba a la comunidad. Y al parecer ganó por pateadura el capitalismo, es decir, el individuo. Pero mientras ese triunfo se festeja, empezamos a ver que inmediatamente empiezan a surgir sus falencias y las necesidades de replantearse o de ver qué es lo que ese individuo y esa fuerza de la competencia no alcanzan a abordar, y parece que sí requieren de esas fuerzas de la cooperación. En fin, serían muchos los hilos que podríamos ir tirando con esto, y supongo que la pregunta vuelvo después de este paseo al comienzo, y es ¿qué es la solidaridad? Te lo quiero preguntar a ti, Sacha, para que después vaya tomando cada uno de ustedes desde sus disciplinas la pregunta. ¿Qué es la cooperación? ¿Es un valor? ¿Es una virtud? ¿Es una necesidad? ¿Qué es? Sacha. Gracias. A mi lectura, la solidaridad se refiere principalmente a un sentimiento de conexión y de identificación con un grupo particular, un sentimiento de unión, un sentido de un nosotros colectivo. La solidaridad, es importante destacar, puede tener muchas distintas fuentes, afiliaciones de raza, de religión, intereses económicos o de clase compartidos, principios o ideales comunes, una experiencia compartida de opresión y muchas más. Sin embargo, creo que es indiscutible que los seres humanos tienen un impulso instintivo de pertenecer a un grupo, a un colectivo, en primer lugar. La vida social avanzada simplemente no sería posible sin este sentir colectivo. También yo creo que es importante destacar o podemos observar que en general las personas prefieren estar con otros que se parecen a ellos, piensan como ellos, hablan como ellos, etc. Y una amplificación y tal vez una distorsión de esta tendencia intrínseca de identificarnos con aquellos similares puede conducir muy fácilmente al racismo y otros tipos de solidaridad tóxicas y peligrosas, tipos de solidaridad moralmente destructivas. Y entonces, cuando hablamos de solidaridad, es una palabra que suena muy bien, que obviamente tiene un lado vinculado con el virtud, un lado moral muy importante, juega un papel en la vida moral muy importante, pero sin embargo, especialmente en un contexto político, debemos recordarnos que también tiene este lado oscuro vinculado con el potencial racismo, xenofobia, el nacionalismo, etc. Los pensadores ilustrados estaban particularmente preocupados por el lado oscuro de la solidaridad y nos ofrecieron una visión de la identidad humana colectiva basada en la razón que quería combatir estas formas de solidaridad tóxicas o peligrosamente restringidas que pueden surgir. También obviamente la solidaridad, yo creo, tiene su lado bueno. La solidaridad es un ingrediente muy clave en la cohesión social, la cooperación, la acción colectiva y en las prácticas de ayuda mutua. I think eso tal vez son las asociaciones más positivas que llegan a mente
muy fácilmente cuando pensamos en la solidaridad. Y en este contexto me gustaría destacar que la solidaridad es crucial para el avance moral de la sociedad, en tanto juega un papel clave en la lucha por la justicia social. Mencioné que una experiencia compartida de opresión puede generar solidaridad. Esto apunta, yo creo, a la inmensa importancia política de la solidaridad, especialmente en nuestro contexto político actual. Sin solidaridad, la acción colectiva contra las fuerzas sistemáticas de opresión es imposible. Y podemos pensar, por ejemplo, en el movimiento feminista de los 60 en los Estados Unidos o de acá en Chile en este año, cuando las mujeres en masa se dieron cuenta de que sus problemas no eran solo privados o individuales, sino que estaban enraizados en sistemas sociales de opresión. Y con este momento nació un sentido de solidaridad. Y esta solidaridad, no solamente en el contexto chileno, pero en el contexto de los movimientos sociales en todas partes del mundo, esta solidaridad frente a una experiencia generada por una experiencia compartida de la opresión juega un papel muy importante. Una cosa más que me gustaría destacar en este contexto y es que tal vez nuestra capacidad de solidaridad se ha visto dañada en las últimas décadas por las políticas y las ideas del neoliberalismo como ideología que nos sugiere que nuestros problemas, los problemas que tenemos como sociedad son de naturaleza individual y deben resolverse solo a través del esfuerzo individual. Y yo creo que esta ideología ha impedido en muchos casos que las personas aprecian los orígenes sociales y sistémicos de sus problemas en las estructuras de opresión, y les ha impedido pensar en estos problemas desde el punto de vista de la acción colectiva. Es decir, que estamos viviendo bajo la influencia de una ideología que hasta cierto punto complica el proyecto de armar una solidaridad social fuerte y amplia que puede ayudarnos en luchar por la justicia social. Carlos, a ver, la pregunta es la misma, pero para darle continuidad a esto, ¿no? ¿Pertenece, digamos, la solidaridad es un ingrediente del ser humano, es un ingrediente constitutivo? ¿Te gusta la palabra o le preferimos llamar afán de cooperación? ¿Cómo tú pondrías este tema, ya, ojalá sacándolo solo de lo valórico y poniéndolo como en el ámbito del comportamiento humano? Problema por entrar en discusiones valóricas en las que Sacha, o de carácter ideológico, en las que alcanzó a insinuar Sacha, pero me gustaría primero ver de qué forma podemos hablar en forma científica y aquí preferiría ocupar antes, más que solidaridad, un concepto como de prosocialidad. Después podemos un poco hablar de los detalles de cómo la solidaridad sería un caso particular de prosocialidad. Y desde esa perspectiva uno puede, ¿cómo voy a definir esto en términos científicos? Porque es una cualidad que es observable. En general, la voy a hacer en forma muy sencilla, es una acción que en términos materiales tiene un costo para mí, pero que tiene un beneficio para otras personas. Entonces, eso ya nosotros podemos evaluar una situación y ver si es que ese fue un acto prosocial o no fue un acto prosocial.
Entonces, a veces uno incluso podría descalificar un acto prosocial. Por ejemplo, la solidaridad que se expresa en la Teletón, cuando alguien aparece y va en forma pública haciendo la donación, claramente podemos ver que existen otro tipo de ganancias asociadas al acto. No solamente hay costos para esa persona, también hay beneficios en términos de reputación, de estatus social, etc. Entonces, uno podría descalificar ese acto como un acto prosocial, aun cuando tuviese beneficios sociales, pero de la forma que yo estoy definiendo prosocialidad es que tiene que tener un costo para el individuo y un beneficio para los otros. Entonces, alguien después, estoy seguro que alguien puede acá en el panel discutir que esa es una forma apropiada de hablar del comportamiento moral, pero por el momento me voy a quedar con esa. Y desde ese momento, lo primero que hay que pensar desde la ciencia del comportamiento es que el comportamiento prosocial es un puzzle. Porque claramente uno puede ver los beneficios asociados a que, imagínense que nosotros 4 estábamos en la prehistoria y tenemos a un mamut enfrente, que ninguno de los 4 podría cazar por sí solo, pero si los 4 nos lanzamos arriba del mamut, tenemos una gran probabilidad de matarlo y vamos a tener comida para nosotros 4 por un buen tiempo. No sería prosocial, sería cooperación. Ahí habría, en el fondo, pero ¿cuál es el costo? Porque la acción de tirarse arriba del mamut, existe una acción mejor. Imagínense que realmente no basta con que 3 personas se tiren arriba del mamut. Entonces ahí, ¿cuál es la acción óptima desde mi perspectiva? Es que el Pato, Sacha y Álvaro se lancen arriba del mamut. Y yo me voy a la Cochihuahua. Ese es el mejor escenario posible para mí. En términos de darwinianos reproductivos, uno pensaría que esa persona es la que va a prosperar, ¿no es cierto? Porque disfruta de los beneficios de la caza, pero no asume los costos. Y puede incluso dar alguna excusa que justo se guinzó en el momento. Entonces, para no sufrir los costos sociales. Entonces, es un acto prosocial en el sentido de que existe una acción mejor para mí y tiene un beneficio para los otros. Entonces, lo primero es que sea un puzzle. También, de la misma forma, entonces, existe un beneficio que nosotros lo hemos observado. Efectivamente, logramos cazar mamuts, que ha sido crucial en el desarrollo de nuestra especie. Como también puede serlo, no sé, lo podemos llevar a la vida cotidiana. Si es que uno en la universidad se hacía de un amigo, o sea, y hacía el siguiente pacto: mira, cuando yo falte, tú ya me lo apuntes a la casa si yo estoy enfermo. Entonces, uno de nuevo, a una pareja de amigos le iría mejor que a los individuos por separado. Pero al igual que en el caso anterior, en que si es que logran cazar el mamut le va mejor que a cada uno por separado, acá también existe una tentación, ¿no es cierto? Que es que cuando el pato, cada vez que se enferme, el pato llega y me dice: no, es que justo se me acabó la tinta del lápiz, así que Carlos, no te puedo llevar los apuntes. Entonces, la posibilidad de que nosotros dos prosperemos mejor que como hubiéramos prosperado por separado está amenazada por este incentivo oportunista. Y entonces, en el origen del comportamiento prosocial hay una tensión entre el interés individual y el interés colectivo. Entonces, la pregunta es cómo hemos resuelto nosotros, dado que algo que es un puzzle, y que es un puzzle que desde una perspectiva es un puzzle, ¿qué es lo que ha permitido que nosotros logremos cazar el mamut, o que se den relaciones en las que dentro de la universidad en que efectivamente los dos cumplen el contrato y no se intentan aprovechar del otro? Y ahí yo creo que la conversación puede dar un par de vueltas, pero lo único que me gustaría agregar, antes de proponer, quizá me gustaría sugerir algunos tipos de soluciones que han estado asociadas y que permiten explicar esto. En el caso por ejemplo, del mamut, una de las explicaciones que se ha dado tiene que ver con la selección de grupos, y que de hecho el primero que la propuso fue el mismo Darwin. Entonces, que él dice: imagínense, en el fondo, cazar el mamut, la verdad es que es bien parecido a la guerra, porque cuando nosotros nos peleamos con otro grupo, y las tasas de conflicto, cuando vivíamos en bandas de 60 individuos, era bastante alta. Si nosotros tenemos una guerra entre dos grupos, la verdad es que participar de la guerra es bien parecido a cazar el mamut. Entonces, lo que uno podría pensar es que los grupos, que eran más cooperativos, que tenían comportamientos más prosociales, no solamente se expresaban su capacidad de obtener más alimentos, sino que también cuando se enfrentaban a otro grupo, donde había puros individualistas o freeriders,
free rider, un concepto más adecuado, que es la persona que se aprovecha de los beneficios de la provisión de un bien público, pero no participa de los costos de producirlo. Entonces lo mismo, comer la carne del mamut sin cazarlo, sin participar en la caza. En la guerra podría pasar lo mismo, de hecho, ¿no es cierto? Uno lo que podría hacer en el momento de que va a empezar la batalla, de nuevo, la misma técnica, el E15. Bueno, ¿qué es lo que uno pensaría? Es que los grupos que estaban llenos de personas que sí estaban, que eran prosociales, en esas batallas las terminaban ganando y por lo tanto hacían que se extinguiera el grupo de los individuos no prosociales. Le voy a dejar a Álvaro todos los problemas que tiene esa teoría. Otro elemento, y aquí algo interesante tocado que cruza con Thatcher, ¿no es cierto? Tú hablabas del lado oscuro de la solidaridad. Acá, de hecho, Sam Bowles ocupa una frase donde dice: la guerra es la partera del altruismo. Que es como que la guerra es lo que da origen al comportamiento cooperativo. Entonces aquí veríamos cómo este lado prosocial, si es que uno cree en esta teoría, tendría un lado oscuro, cuyo en su origen estuvo en el conflicto entre grupos. Y por eso nace esta idea de que muchos individuos pueden ser prosociales, pero solamente prosociales hacia los miembros de su comunidad. Y con una diferencia entre el insider y el outsider. El de afuera es un enemigo y yo soy solidario con los míos. Entonces, la forma que adquiere el comportamiento prosocial es un comportamiento parroquial, que es asociado a mi grupo. Otra teoría que explica cómo se habría sostenido, habría logrado resolverse este puzzle en términos evolutivos, nos habla de algo se habla de selección social, que es lo mismo que cuando alguien que cría perros quiere criar un perro con ciertas características, lo puede hacer cruzando a los que, por ejemplo, cuando se domestican los lobos, en el fondo lo que se hizo fue seleccionar entre los lobos que tenían rasgos más neoténicos y por lo tanto eran más pacíficos, entonces orejas caídas, etc. Y así en el fondo nació una especie distinta, que era una especie que podía convivir con menor peligro que convivir con un lobo. Entonces nosotros, aquí existe la tesis de la selección social, es que nosotros nos autodomesticamos. Entonces, las acciones no prosociales, el individuo que se trataba de ir con los tarros y arrancar con el mamut, el grupo generaba normas que hacían que disminuyera su capacidad adaptativa. Y lo castigaban incluso en el fondo con la pena de muerte cuando ya la falta era reiterada. Entonces, de nuevo, se da acá que un lado, para que la cooperación prospere, en este caso la figura se habla, es una palabra un oxímoron, parece, que es altruistic punishment, que es castigo altruista. ¿Por qué? Porque es un castigo que hace que prospere el altruismo. Y sin ese castigo, que esta fue un poco el grupo de personas que decidieron estudiar la cooperación en términos evolutivos, estaban más tirados para la izquierda en términos ideológicos. Y esto de que toparse que jugar un rol tan clave, el castigo altruista, no fue como la mejor de las sorpresas, ¿no? Porque en el fondo es casi como para que cooperemos tenemos que vivir en una sociedad de vigilantes, ¿no es cierto? Entonces, con eso puesto, para darle un tono científico a la conversación después de las confusiones filosóficas en las que nos hizo entrar. Para entender los comportamientos de las personas, tenemos que atender a los rasgos que estas exhiben, aquellos rasgos que forman parte consustancial de su naturaleza, que fueron moldeados por este proceso evolutivo al que se refirió Carlos, este proceso evolutivo por selección natural, que de alguna manera fijó ciertas características en nuestro sistema nervioso central que nos inducen a ciertos tipos o rasgos o formas de comportamiento. Y entre ellas está esta disposición altruista, o sea, la disposición a efectuar acciones que benefician a terceros, en las cuales el actor incurre en un costo para hacerlo. Esto originalmente, en un origen, como bien dijo Carlos, resultó un puzzle para el propio Darwin, porque no era claro que individuos, ni siquiera de la especie humana, de cualquier especie, estuvieran en el negocio de ir ayudando a terceros y disminuyendo de esa manera sus posibilidades de supervivencia y reproducción. Sin embargo, este puzzle fue resuelto defectuosamente por Darwin en su oportunidad, pero correctamente por Hamilton en el año 64 y por Trivers el año 71, en lo que se llamó la selección de los parientes y el altruismo recíproco. Y mostraron de que efectivamente al interior del proceso de selección natural surge
estas disposiciones de cooperación. Ahora, en relación al tema de la solidaridad, para recuperar la palabra original, Sasha habló de la pertenencia a un grupo. Es cierto que la pertenencia a un grupo también forma parte consustancial de estos rasgos que exhiben la especie humana y que en la jerga o en la literatura a la que yo me estoy refiriendo se define como psicología coalicional, o sea, con el grupo que yo me siento que tengo temas en común, antecedentes comunes, quejas comunes o lo que sea. Los taxistas tradicionales contra los que usan la plataforma Uber, por ejemplo. Forman grupos y coaliciones que están, en cierto sentido, desencontradas. Pero para que la solidaridad se manifieste al interior de esos grupos, no basta con que se sienta perteneciente. Para que la pertenencia ocurra, o sea, para que se manifieste de alguna manera, uno tiene que hacer algo por aquellas personas que están en ese grupo. En otras palabras, tiene que realizar un acto que ayude o que beneficie o que colabore con el tercero y que signifique de alguna manera un esfuerzo para quien lo hace. En la carta que tú te referías, Ramón, de Camus a su profesor, tú hablabas que se refería a la solidaridad que él había tenido con él. Él se sentía agradecido. O sea, sentía que había recibido algo de la otra persona y, por lo tanto, el agradecimiento es una disposición conductual de tratar de reciprocar esa recepción. Y entonces eso muestra que la solidaridad no se manifiesta en la pura existencia del grupo, sino que en las conductas a que eso conduce y que están todas de alguna manera motivadas por este afán de colaborar altruistamente. Ahora, uno podría decir que esta colaboración que surge y una de las razones por las cuales está instalada es porque quienes practican esa actitud solidaria o cooperadora o altruista reciben de vuelta favores de quienes las recibieron en su oportunidad, y el resultado final de esta especie de intercambio mutuo de favores deja a todos los participantes, en los ejemplos que daba Carlos, en mejores condiciones que si se hubieran mantenido como átomos individuales, cada uno tratando de resolver los problemas. Y por lo tanto, esa es la razón por la cual surge este altruismo. Un altruismo que se define en biología como altruismo recíproco, y por lo tanto parece quitarle uno el aspecto altruista puro al asunto porque hay una cierta reciprocidad implícita, en fin, y a su vez esto también permite que algunos se quieran aprovechar de los que están colaborando y no colaborar ellos, solamente recibir los beneficios. Hay experimentos muy interesantes que muestran que nuestra mente tiene un módulo para detectar quienes hacen trampa en estos contratos implícitos que existen entre los seres humanos y detectan quienes no están colaborando y están recibiendo los beneficios sin incurrir en los costos necesarios para ello, etc. Entonces, me parece a mí que es el panorama en el cual se desenvuelve el concepto de solidaridad y estas cosas que son muy cercanas, que son el altruismo, la cooperación y la colaboración. A ver. Sí, porque tú mencionaste el rol del lenguaje, que es algo que no hemos hablado todavía. Yo creo que Sasha lo tocó cuando ella presenta, bueno, ¿no deberíamos ser solidarios? Eso lo plantea como una pregunta que de alguna forma uno piensa, acá nos estamos escapando de esta estructura darwiniana en la que hemos conversado, en la que nos hemos marcado yo y Álvaro, porque aparece como una pretensión más alta y que no tendría que ver con nuestra biología pura. Y nosotros acá lo que hemos hablado son como de estos ladrillos básicos que son los que nos constituyen biológicamente, pero no es que yo creo que ni Álvaro ni yo somos deterministas, ¿no es cierto? No creemos que alguien pueda optar a algo mayor que eso, por ejemplo, a ser solidario porque sí, sin esperar que exista reciprocidad de vuelta. Y lo otro es que en la importancia del lenguaje, y esta es la parte más quizá con el lado como estos lados oscuros, es lo que importa, y que lo mencionó Álvaro, el rol lo que nos preocupa detectar quienes no cumplen con estas normas. Nosotros el 75% del tiempo, medio, estamos hablando de otras personas cuando conversamos. Y ese 75% estamos caminando. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos obteniendo información acerca de si es que las personas son personas que son confiables o no, qué está hecho. O sea, nosotros que del mundo de la academia, de lo único que uno pensaría que los académicos hablan de ciencia, la verdad es que lo que se dedican es a apelar a otros académicos.
los ratos libres hablan de ciencia. Oye, pero de lo que dice Álvaro, y no estoy seguro de cuál es la postura tuya, Carlos, en eso, pero de lo que tú dices, Álvaro, se desprendería que el acto solidario o el acto de cooperación siempre tiene por objetivo final un beneficio individual. Como que la vuelta, como que no hubiera un, y esto lo voy diciendo en toda la pregunta también, Sacha, para pasarte la pelota, como que fuera, como que al hablar de solidaridad o de cooperación necesariamente habláramos de rentabilidad individual. ¿Existe algo distinto en tu parecer que esa motivación para el acto solidario? Yo tengo varias opiniones al respecto, pero no me pincha ni corta, digamos. Pero ¿existe un ente distinto, un algo que hace ser solidario que va más allá de la rentabilidad individual? Sí, dentro de filosofía, nosotros definimos una acción altruista, una acción cuenta como se puede reducir a motivos egoístas. Uno de sus no motivos es el beneficio a la otra persona por su propio bien. Es decir, que una acción que se puede reducir a motivos egoístas no es una acción altruista, según las definiciones filosóficas. Y entonces hay un debate muy grande y casi eterno entre los que van a decir que sí, el altruismo sí existe, es decir, que hay motivos que no son reducibles al egoísmo o no. Yo creo que, bueno, para destacar también un poco las distinciones entre nuestras perspectivas un poco más, se puede notar que el altruismo biológico, para nombrarlo así, explica cómo podría haber evolucionado el comportamiento altruista o comportamiento que parece altruista dado que busca el bienestar del otro. Y también el altruismo genético también explica los genes que son involucrados en la producción de dicho comportamiento también, pero ninguno de estos dos tipos de investigación nos dice acerca de las motivaciones y intenciones reales de las personas que actúan de manera aparentemente altruista. Y mencionaste ahora mismo nuestra obsesión con las intenciones y motivaciones de los demás, de otras personas. Y realmente, sí, nosotros estamos obsesionados con ese tema. Y yo creo que siempre hay una preocupación que un comportamiento que apunta a ayudar a los demás siempre oculta algún tipo de motivo egoísta. Y esta preocupación, yo creo que los estudios empíricos simplemente no abordan esta pregunta precisa sobre las intenciones de individuos actuales, reales. Y por lo tanto sigue siendo un debate enorme, un debate filosófico sobre la pregunta si existe realmente. Déjame proponerte una opción para resolver este punto que planteas, que es muy interesante y muy importante, creo yo. Porque efectivamente, yo dije que la conducta altruista podría parecer, o sugerir como que no lo era porque estaba esperando una reciprocidad futura. Sin embargo, en biología uno tiene que hacer la distinción entre lo que se llaman las causas próximas y las causas últimas. Entonces, las causas próximas de la conducta altruista son las motivaciones que sienten las personas y que las llevan a hacer esas conductas. Y esas son genuinas, cuando son efectivamente altruistas, y son genuinas. La pregunta por las causas últimas, sin embargo, es la siguiente. ¿Por qué habrían de tener las personas esos rasgos
o haberse moldeado, o haberse retenido esos rasgos para la especie determinada, en este caso los humanos. ¿Por qué eso habría ocurrido? Y la razón por la cual habría ocurrido es la lógica de la reciprocidad, que son, entonces hay una distinción. Ahora, por lo tanto, la reciprocidad es lo que permitió que surgiera ese rasgo, pero está mediado emocionalmente. Porque si los seres humanos estuvieran calculando permanentemente si van a ser o no van a ser altruistas en sus actos, producirían una conducta que no sería posible de predecir por sus interlocutores y por lo tanto no generarían la confiabilidad para la futura reciprocidad y el proceso no funcionaría. Y esa es la razón por la cual está anclado emocionalmente y por eso que nosotros sentimos que queremos ayudar a alguien, sin perjuicio de que todo lo humano puede ser mucho más complicado y están las conductas manipulativas, en las cuales sugerimos que estamos colaborando, pero en realidad estamos tratando de lograr algún otro efecto secundario. Pero me parece que esa distinción sirve para aclarar el punto al que tú referías, Sasha. Sí, claro. Aunque nosotros compartimos como el marco conceptual, yo acá tengo una oposición, un matiz. Mi experiencia en torno al estudio de la cooperación viene de estudios experimentales. ¿Por qué? Porque yo estudié economía, a mí me enseñaron los Chicago Boys en la Católica, me enseñaron que lo que uno tenía que asumir como base de modelo del comportamiento humano era el homo economicus, que alguien que tiene una capacidad infinita de cálculo y que lo único que le importa es su propio bienestar material. Y yo soy de la generación que reaccionó a una ola de experimentos que se empezaron a hacer en los 70. Entonces uno de esos experimentos que se llama el juego del dictador. Nosotros, si lo hubiéramos hecho acá, yo a la primera persona que hubiera llegado a esta tertulia, y no hubiera habido nadie más, le podría haber pasado un sobre con 10 lucas adentro y otro sobre vacío. Y adentro de una urna le habría dicho, mira, mete las lucas que tú quieras en el sobre al lado. Y ese sobre después se lo vamos a rifar acá a una de las personas que está acá. Si esa persona se comportara como un homo económico, ¿cuántos billetes de lucas pondría en el otro sobre? Huevo, ¿no es cierto? Sería con las 10 lucas para la casa. Las explicaciones que Álvaro propuso, que son las del altruismo recíproco, no podría aplicar, porque en ese caso yo necesitaría un beneficio futuro, ¿no es cierto? Y acá no hay ningún beneficio futuro hacia esa acción anónima. Y a menos que yo estuviera rodeado, no sé, y a menos que estuviera rodeado de parientes, como se llama esta tertulia, tampoco se podría explicar por la teoría del gen egoísta, que explicaría, ¿no es cierto?, el principio de Hamilton al que refería Álvaro. Entonces, si es que yo estoy poniendo esos 2.000 pesos, la única forma de acuerdo a la forma en que lo pone Álvaro, se podría explicar que yo puse esos 2.000 pesos, es porque estoy actuando como si me fuera a encontrar con esa persona a la que le van a llegar los 2.000 pesos. No me puedo sacar de la cabeza esta forma en la que vivimos cuando vivimos en bandas de 60 personas, donde yo siempre, cada vez que le hacía un favor a alguien, esa persona iba a tener la oportunidad de responderme el favor. Entonces no existiría un altruismo genuino, o si existe altruismo genuino, es por confusión. Es porque realmente estoy actuando como si me fuera a encontrar con esa otra persona. Yo ahí tengo una visión en que creo en ese comportamiento genuino y que no se podría explicar por esas dos teorías. O sea, tú, Carlos, ante la pregunta que yo hacía antes, tú piensas que sí el humano tiende a algo que no es solo sí mismo, sino que a algo que lo excede y que lo comunica con otros con una intencionalidad que no es la rentabilidad individual, sino que es un algo más. Lo pregunto porque esto ha estado en el centro de la discusión política del último medio siglo. Margaret Thatcher llegó a decir directamente que no existía comunidad, que lo que había era individuos que se relacionaban entre sí, cada uno con sus propios intereses. Y por ahí andaba la matriz de eso que le llamamos, que tú le llamaste neoliberalismo. Y de la misma manera, hoy día se va llegando como a una... hay todo un mundo que ha llegado a la conclusión de que el capitalismo es algo así como el comportamiento natural del ser humano y que todo lo otro sería contradictorio con esa condición propia del individuo. ¿Te parece que es así?
creo que el capitalismo no podría funcionar si es que nosotros no tuviéramos disposición a la cooperación. Para mí los mercados están embebidos en un set de normas. O sea, la mayor lección la tuvimos cuando se intentó implementar un sistema capitalismo en las ex repúblicas soviéticas, y lo que se generó fue una estructura feudal, porque no existía toda esa estructura de sentimientos morales de los que habló Adam Smith en su libro menos conocido. Todos hablamos de la riqueza de las naciones, que a través es por el interés propio del panadero y del verdulero, no sé qué, que no es cierto que llega el pan a la mesa, no por su solidaridad ni por su benevolencia. Pero él tiene todo un libro en el que habla de toda la estructura de los sentimientos morales, y que son en los que opera esta mano invisible. Entonces yo ahí creo que tengo una visión del capitalismo como algo mucho más complejo. O sea, creo que el capitalismo, piensa en el fondo algo como Google, ¿te fijas? Que el epítome del éxito en el mundo capitalista se basa en una estructura cooperativa en la que había miles de incentivos a todos los desarrolladores de software, etcétera, para apropiarse, como se llama, de las innovaciones, etcétera. Y si no, entonces, si es que eso no ocurrió, es porque están operando estas disposiciones morales también en el capitalismo. Y entonces, Sacha, ¿tú crees algo parecido a lo que dice Carlos? Porque si eso es así, ¿por qué entonces, si uno busca tumbas hace 30.000 años atrás, va a encontrar unas que están llenas de glorias y riquezas y otras que son unos huesos perdidos en un hoyo negro? ¿En qué hace que el ser humano, digamos, finalmente genera unas diferencias abismantes? Porque si se supone que la solidaridad o la cooperación son tan connaturales a nosotros, digamos, ¿cómo puede ser que se haya llegado a que, entiendo que los números ahora son que 100, creo que los 100 hombres más ricos tienen lo mismo que 4.000 millones más pobres? 100 tienen Ya, yo vi el dato que vi en Oxfam, era que tenía lo mismo que 4.000 millones más pobres. Si es tan connatural al ser humano la cooperación, ¿qué es lo que pasa que se produce esto? La cosa es que no es una pregunta de blanco o negro. La cosa es que es muy natural nuestra tendencia a cooperar, la tendencia de cooperación, y igualmente es muy natural nuestra tendencia egoísta. Y nosotros tenemos que vivir con una tensión enorme dentro de nuestra propia naturaleza entre el egoísmo, que es muy fuerte, muy feroz, y obviamente también con el altruismo, que también nos impulsa de manera genuina. Y también es una fuerza que uno se puede ver, y en este punto estoy de acuerdo, que sí, el capitalismo no puede funcionar en la ausencia de impulsos realmente colectivas, cooperativas, etc. Entonces, creo que no tenemos ninguna razón para suponer que el comportamiento humano sea tan uniforme en su motivación. Una hipótesis, yo creo, mucho más plausible sobre los motivos humanos es que varían mucho de una persona a otra, y varía mucho dentro de distintos contextos sociales, distintos contextos políticos, históricos, etc. Y algunas personas seguramente nunca son altruistas, otras sí son altruistas, pero solo cuando piensan que esto dañará, no va a dañar su propio bienestar. Y luego hay un tercer grupo enorme, yo creo, lleno de personas que, están dispuestos a sacrificar su propio bienestar por los demás. Dentro de esta categoría hay un amplio rango también. Antes de que Álvaro me responda, porque el matiz. Sí, excelente intuición experimental, porque en ese experimento que yo decía, el de las 10 lucas que se ha replicado en miles de países y todo, en promedio la gente no pone 5 lucas, en promedio la gente pone 2 lucas y se queda con 8. Pero hay un grupo de personas que pone 5.
Pero en promedio solamente se ponen 2.000 pesos. O sea, 8 para mí, 2 para el otro. O sea, lo que dice Sacha de que conviven esta disposición egoísta con estas disposiciones prosociales es cierto. Yo en el fondo me conformo con decir que existen estas disposiciones prosociales. Yo creo que es muy importante recuperar lo que iba a decir, pero Sasha se adelantó, que para que la historia esté completa uno tiene que introducir también las disposiciones egoístas de las personas, competitivas, individualistas, porque forman parte también de la naturaleza de los seres humanos. Y no podría ser de otra manera por múltiples razones. La primera es porque cada uno de estos seres está dotado de rasgos que los llevaron a poder sobrevivir y reproducirse y por lo tanto preocuparse de sí mismos en algún minuto. Si esas disposiciones de conducta motivacionales no estaban presentes, difícilmente hubieran logrado, ¿no es cierto?, llegar hasta las generaciones actuales. Pero no solamente por eso, porque hay buenas razones a las cuales no voy a entrar ahora porque nos meteríamos en otro campo, que probablemente un campo minado, que son las razones por las que son la disposición que tenemos los seres humanos a ascender en la escala social, cualquiera sea la medida que le pongamos para ello. O sea, subir nuestro estatus, nuestra jerarquía, que puede ser en el campo de la riqueza material, ¿no es cierto?, pero puede ser en el mundo científico, ¿verdad?, el prestigio, los artistas o quien sea. Y eso hace que necesariamente compitamos con los otros. Entonces, las disposiciones colaboradoras coexisten con las individuales, las solidarias con las competitivas, ¿verdad?, las cooperativas con las egoístas. Y eso complica tremendamente el panorama. El capitalismo, como dice Carlos, es cierto que para que funcione necesita de reglas comunes, digamos, aprobadas o consensuadas para que opere. Un contrato, transacciones de acciones en la bolsa, no funcionaría si no hay contratos en que las partes están de acuerdo cómo va a funcionar y que hay cortes de justicia que son capaces de sancionar cuando alguien no los cumple. Pero, a su vez, hay que reconocer que para que funcione se utiliza aquel principio de la mano invisible de Adam Smith que hace que quienes compiten entre sí por ofrecer sus servicios, sus productos a otras personas, logran, ¿no es cierto?, mayor cantidad de productos para más personas a menores precios. Y por lo tanto, la actitud egoísta también está presente, o sea, están presentes las dos. Y eso es lo que dificulta, creo yo, encontrar formatos únicos para definir las reglas de la sociedad. O sea, pretender, ¿no es cierto?, definir a la sociedad como un puro puñado de individuos que están afanosamente compitiendo unos con otros es una manera inapropiada de describir lo que hacen las personas y pretender poner reglas que lo único que hacen es forzar o incentivar la cooperación como única forma o solidaridad como la única forma de funcionar, también fuerza a las personas más allá de lo que son. Entonces, esta coexistencia de altruismo y egoísmo resulta ser una especie de dilema ineludible de la condición humana, inescapable, que es la que complica todo el funcionamiento de la sociedad, o sea, más bien complica encontrar doctrinas o formas de organizar las sociedades bajo reglas generales que puedan ser aplicables a todos, porque esa tensión siempre se va a manifestar de alguna manera. Algunos se van a sentir que están en un lado del asunto, están peleando por sus propios intereses, y otros van a sentir que quieren colaborar, y esa conjunción no se va a dar en un instante de tiempo preciso y va a producir la tensión. Creo que y ahí está el corazón probablemente de la discusión política de los últimos 150 años. Yo voy a ver si puedo formular la pregunta que quiero hacer, porque es como una mezcla de confusiones, porque resulta que si uno ve, no sé, una manada de leones, digamos, los leones parece que no evolucionan, están en conjunto y no salen del estado de leones. O sea, no aprenden, parece, lo suficiente uno de los otros. En cambio, todo indica que la particularidad humana es que genera esa cosa extraña que se llama cultura. Y que esa cosa extraña que se llama cultura es producto de la colectividad, no de la individualidad. O sea, nadie puede aprender, nadie puede llegar solo a escribir Residencia en la Tierra, digamos. Nadie puede llegar solo a inventar un Ferrari.
esta cosa es producto de un intercambio. Y entiendo que hay dos fuerzas, una que es el individuo que quiere pasar por encima de todos y ganar la carrera, y vemos que efectivamente las concentraciones de poder son grandes, pero al mismo tiempo constatamos que si siempre hubiera pasado por encima ese individuo, no habríamos generado esa cosa que se llama cultura y no habríamos llegado a donde estamos, digamos. ¿Cómo concursan efectivamente estas fuerzas? ¿Cómo se regula entonces si no hubiera no sé si ya se va a llamar instinto, construcción, inteligencia, si no hubiera la comprensión casi incorporada de manera misteriosa en el ser humano de que va más allá de uno la existencia, su propia prosperidad, el futuro, el desarrollo? O sea, pareciera que sí hubiera algo que excede al individuo, ¿no? De hecho, yo creo que es un punto muy importante que tú tocas, Pato, porque la cultura, desde el punto de vista biológico, se define como la información que no queda encriptada en los genes, que no se traspasa de una generación a otra a través del proceso reproductivo, sino que es información que se aprende, se adquiere durante la vida del individuo y que los seres humanos han logrado ir acumulando a través del tiempo, que incluye desde la matemática, la historia, la estética, las normas legales, morales, penales, ¿verdad? Las tecnologías, las teorías científicas, las creencias religiosas, las obras de arte, todo ese conjunto de información que los seres humanos han ido acumulando, hacer el fuego. Nosotros no sabemos, no nacemos sabiendo hacer el fuego. Esa información la denominamos como cultura y obviamente para que haya ocurrido y podemos almacenarla, tuvo que haber este proceso colaborativo de funcionar en sociedad con normas que conduzcan a la generación de toda esta información. Y eso se hizo con división del trabajo, con competencia y con colaboración. Porque si uno mira la sociedad, digamos, y toma una especie de macro lente y la mira desde muy de lejos, lo único que uno vería sería una tremenda colaboración. O sea, si uno mira desde Marte o desde más lejos el planeta Tierra, lo único que ven a seres humanos, cada uno haciendo sus cosas, pero de tal manera que están coordinados para que funcione. Yo me levanto en la mañana y no me preocupo cómo voy a conseguir la comida, porque yo supongo que van a haber otros que están haciendo eso en alguna otra parte y van a haber otros señores que van a estar manejando camiones y otros que están en los supermercados. Y todo esto es un sistema gigantescamente colaborativo. Y si tomo el zoom y me voy, ¿no es cierto?, a lo que ocurre en los lugares específicos, uno ve también gente compitiendo unas con otras. Entonces, están las dos cosas coexistiendo. Pero a mí me parece que, respondiendo a tu pregunta, este proceso de cultura proviene tanto de la capacidad para almacenar información externa a nuestros genes, o sea, en nuestra mente, que aprendemos, que nos enseñan, que las conversamos, y la colaboración que ha permitido que eso se vaya acumulando en el tiempo, y esta es probablemente, que se llama evolución cultural, la que no tienen los leones, como dices tú, la que manifiesta esto y que logra que estemos hoy día usando las tecnologías, los celulares y estos micrófonos, y no estemos todavía en la sabana africana, ¿verdad?, tratando de cazar los mamuts. Y también consiguiendo eso, le da un carácter bien dual a nuestra existencia. O sea, como que se dan estas dos posibilidades. Yo siempre me acuerdo que cuando chico y me gustaban mucho las películas de superhéroes, no, la verdad que todavía me gustan, pero cuando chico me gustaban un poco más. Siempre cuando aparecían extraterrestres y le hablaban en algún momento como crucial de la película, como en que los ayudaban, todo, decían, son como una especie joven, como, o sea, tienen mucha capacidad para la destrucción, pero también para el bien. Esa naturaleza dual yo todavía me la compro. Y de hecho, en uno de estos estudios experimentales que nosotros hemos hecho, fue con una asociación con Juan Carlos Castilla, que él es un ecólogo premio nacional, que él fue el que generó este sistema de áreas de extracción exclusiva del loco a lo largo de la costa chilena. Al principio, porque cuando estaban cerradas, ¿cómo se llama? Las exportaciones, ¿no es cierto? Nosotros, los locos con mayo que comíamos nosotros, le eran suficientes al loco para reproducirse. Pero cuando se empezó a exportar como para que los japoneses se lo comieran como sashimi, se acabaron los locos en algún momento. Por ahí, por el año, a finales de los 80, se acabaron los locos. Apareció una solución que se basaba en derechos de propiedad individual, que se ve muy bien graficada en esta película de Wood, La fiebre del loco, que no funciona porque los costos de monitoreo
de 4.000 kilómetros de costa son altísimos. Entonces el pelado Castilla, perdón, Juan Carlos, el honorable doctor Castilla, que venía estudiando ahí en Las Cruces, le habían asignado un área de 5 hectáreas de mar, como se llama, para ver cómo se comportaba el loco en la ausencia del ser humano, para ver cuál era la tasa de reproducción y por lo tanto ver cuál era el potencial de explotarlo y sin matar la gallina de los huevos de oro. Y él apareció con este sistema como el de las áreas de extracción exclusiva. Dijo, aquí en cada caleta hay capacidades sociales preexistentes, hay capital social, entonces ¿por qué no le asignamos 5 hectáreas de mar al Quisco, 5 hectáreas de mar a la caleta de La Boca? Estos fueron los únicos lugares que yo fui. Hicimos experimentos como en 20 campos, pero yo los analizaba los datos nomás. Y lo que uno observa es que son muy distintos los niveles de éxito que han tenido estas distintas. En general, el recurso se recuperó y es una historia como de éxito. Apareció un artículo en el Economist donde decía que hablaba de la crisis de los recursos comunes marinos, y ponía como contraejemplo el caso chileno. Pero si uno ahora hace un poco más de suma y va a las distintas caletas, hay unas caletas que son mucho más exitosas que otras. Y las caletas, y nosotros esto... También porque yo siempre lo repito, yo cuando empecé a dedicarme a la teoría de juego, mi mamá me decía que, Carlito, esto que usted hace se ve bien sofisticado, pero ¿por qué no hace algo más útil? Entonces Juan Carlos Castilla me dio la oportunidad de tratar de hacer algo más útil y lo que hicimos fue hacer experimentos en estas distintas caletas donde los pescadores en grupos de a 5 jugaban a la pesca del loco. Y en el computador ponían cosas, nosotros le decíamos, mira, si usted saca hasta 100 locos, todos a sus otros 4 compañeros con los que va a estar jugando no los perjudica, pero puede sacar hasta 150, pero cada loco extra que saque le vamos a quitar medio loco a sus 4 compañeros. O sea, él sacaba un loco y el grupo completo perdía 4 mitades de loco, perdía 2 locos, o sea, iban para atrás. Y si es que todos sobreexplotaban, sacaban 150, les iba mucho peor a que si todos cumplían la norma. Y nosotros vimos grandes diferencias, pero ¿saben en lo que vimos más diferencias? En las caletas exitosas y en las no exitosas. Y esto viene de una taxonomía que nosotros a la que hemos llegado de cuáles son los tipos sociales, como en esta heterogeneidad de la que daba cuenta Sacha. Existe un grupo de freeriders duros, esos te van a calzar cada vez que puedan, pero no son tantos, 10%. Existe otro 10% de Sor Teresa de Calcuta, que siempre hacen lo correcto. Pero el 80% del medio están dispuestos a cooperar solo si los otros cooperan. Entonces, esos individuos están felices en 2 situaciones. Si todos están cooperando, ellos no quieren ser el único chanta que no coopera. Y si es que nadie está cooperando, no quieren ser el único gil que coopera. De hecho, acá hay un giro lingüístico en nuestro país que habla de que cuando a uno le roban la bicicleta dicen cooperaste, ¿no es cierto? O sea, que es porque uno nunca quiere ser abusado. Entonces, lo que uno necesita es que para que grupos cooperen es que se empiecen a desaparecer estas conductas de cooperación condicional, porque la cooperación condicional hace que si el grupo logre cooperar, y eso es lo que les pasaba a estas caletas que en la vida real le iba peor, es que partían cooperando bien alto, pero después, en la segunda ronda, alguien no quedó contento con lo que habían cooperado con el otro y también se bajaba del buque, hasta que se bajaban todos. Erosión completa de la cooperación. Entonces, los grupos que eran exitosos eran los grupos donde se había internalizado esta norma de que somos un grupo y esto nos conviene a todos, que no sobreextraigamos el recurso y reaccionaban menos a las conductas de los otros. Preguntas. ¿Ah? Les doy la palabra. No, levanten la mano y Juan Carlos llega. Tengo una pregunta, no sé si quizás para Carlos, pero encuentro que la cosa de la cooperación es un poco fome, en el sentido que yo puedo explicarla fácilmente y hay muchos animales que son cooperativos, ¿cierto? La hormiga y la abeja, etcétera. Pero el altruismo es mucho más complicado y según entiendo, en todas estas situaciones en que uno hace juegos, las personas no se comportan estrictamente como homo economicus. Siempre dan más de lo que de cero, ¿cierto? Y eso es curioso, pero quizás es fome también en el sentido que tú mencionaste algo importante, que nosotros derivamos rápidamente de poblaciones muy pequeñas.
y cuando es pequeña es muy diferente al mono, porque conoces a tus vecinos y dependes de ellos. Entonces, ¿de qué manera piensas que esto del altruismo es es un lastre nuestro simplemente porque para sobrevivir, porque no tenemos mucho pelo, somos medios débiles, tuvimos que ser altruistas, pero eso funcionó porque fuimos una comunidad chica y ahora heredamos eso porque hace muy poco que fuimos tribus pequeñas? Entonces, ¿de qué manera es un rasgo esencial de lo humano, pero no es un rasgo que es fundamental en la vida de hoy, es solo un accidente de nuestra historia? Sí, yo cuando partí hablando del comportamiento prosocial, dije que era un puzzle, pero la verdad es que me remití al puzzle de, no sé si es que desde que somos anatómicamente modernos, a unos 200.000 años atrás, hasta 10.000 años atrás, que es cuando aparece la agricultura y empezamos a vivir en grupos que ya no eran de 60, sino que ya eran en miles o decenas de miles. Y ahí aparece un problema, que es que aparece la figura del extraño, o sea, que es alguien que yo ya no conozco. Dunbar, como se habla, que en un número que a veces cuestiona un poco, pero habla que más de 300 personas es imposible que coexistan sin una estructura jerárquica. Entonces, realmente, en el momento en que nace la agricultura y empezamos a vivir en grupos que vienen decenas de miles, necesitamos instituciones, necesitamos un Estado, y un Estado que es policial y que controla, ¿cómo se llama?, el comportamiento no cooperativo. O sea, es otra historia. Pero los ladrillos con los que logramos enfrentar esta transición, ¿no es cierto?, en la que aparece la figura del extraño, son esos los que teníamos cuando vivíamos en esas tribus. Entonces, lo que hubo acá fue un proceso de... me sé la palabra en inglés y nunca ni siquiera la puedo decir en inglés, que es repurposability, que es cuando algo tiene un propósito en evolución y uno lo pasa a ocupar para otra cosa, ¿no es cierto? Como no sé nada de biología, pero ¿qué puede ser? Las aletas que se transformaron en pierna en algún momento. Seguro que es un mal ejemplo. Pero los elementos con los que contábamos son los que cuando vivíamos en tribus de 60. O sea, y yo creo que sin esos elementos no podríamos haber sido capaces de dar este salto. Caballero. Hola, muchas gracias. Voy a atreverme a lanzar dos hipótesis, ¿okay? A ver cómo la reciben. Y tiene que ver con esta idea que ustedes han planteado de la tensión permanente entre lo que es el altruismo, ¿cierto?, y el egoísmo. Yo tengo la impresión de que, en términos evolutivos, ¿cierto?, la tensión ha sido siempre resuelta por lo que tú has llamado los free riders, ¿ya? Ese núcleo duro, el 10%, altamente egoísta, ¿ya? Y la segunda hipótesis es que esos free riders, a mi juicio, son tipos patológicos. Son tipos que tienen tal narcisismo, psicopatías, cosas como esas, ¿ya? Entonces, quiero saber su opinión respecto a eso. Si en el fondo, ¿cierto?, nuestra evolución está siempre dirigida por tipos como esos y que el resto nos adaptamos finalmente a eso. Peleamos, hacemos protestas, lo que tú quieras. Pero son ellos los que han dirigido siempre la evolución del ser humano. Y tengo la impresión de que están en economía, están en política, están en la Iglesia Católica, están todos ahí estos tipos puestos ahí. ¿Eh? A ver qué opinan de esas dos hipótesis, por favor. Yo tengo una visión más optimista. Yo creo que se ha visto en los estudios de liderazgo, en las bandas, o sea, que el líder era, se habla de la figura del aggrandizer como el líder que se trata de abusar de todo y que maximizar sus beneficios. No leía muy bien a eso. El líder en general era alguien con muchas responsabilidades. Entonces, la verdad es que si es que asociamos, yo entiendo como la idea de freerider como alguien que es un individualista, que alguien que le puede ir bien como sea, en esto de manejar los hilos, al menos si es que nos vamos al mundo de los cazadores-recolectores, cuando vivíamos en estos grupos de 60 individuos que ahora se estudian con grupos que nunca hicieron la transición a la agricultura, es como lo más parecido que tenemos, ¿no es cierto?, a esa época. Se ve que el líder tiene que ser un líder que es magnánimo y que retribuye y que tiene una gran cantidad y que tiene que mantener una gran cantidad de relaciones y que si no es capaz de hacerlo, de participar de toda esta estructura de favores, rápidamente
es eliminado por una coalición, como se llama, de individuos más débiles, pero que ya no lo soportan más. Respecto del free rider, porque en los grupos, en las bandas cazadoras recolectoras de grupos más pequeños, lo que ocurría es que todos se conocían y era más o menos fácil calibrar lo que estaban haciendo unos con otros. Y entonces era posible patrullarse mutuamente y castigar a quienes incurrían en el free rider. Ya sea lo expulsaban o él se tenía que retirar del grupo y a lo mejor entrar a otro grupo y tratar de explotar en otro grupo y ser echado eventualmente de ese, etcétera. Pero la capacidad para poder patrullar lo que estaba ocurriendo era mucho más fácil porque se daban en grupos que no superaban los 150. Ese es el número de Dunbar, 150. Bueno, pero ¿qué pasó cuando las sociedades empezaron a crecer? Empezaron a surgir las personas que son anónimas. O sea que uno vive en sociedades grandes, que se encuentra con personas y está equipado con el mismo aparataje mental con que venían esos cazadores recolectores, pero el contexto es completamente distinto. Y entonces es mucho más fácil que en estas sociedades de individuos mucho más anónimos ocurra el free riding con mucho más facilidad, porque no todos pueden controlar lo que todos hacen. Por ejemplo, si alguien quiere conseguir beneficios que el Estado otorga a través de subsidios, otras cosas, puede intentar declarar sus rentas, por ejemplo, porque de esa manera queda con un puntaje que le pueda permitir recibirla. Ese sería un free rider. Está recibiendo sin tener, ¿no es cierto?, haber cumplido los requisitos para recibir ciertos beneficios. Entonces, me parece a mí que el problema se complica en las sociedades impersonales, en que las reglas de colaboración que se otorgan o de ayuda mutua para quienes están en estado de vulnerabilidad son dictadas de manera por parlamentos, ¿verdad? Y son controladas por burocracias estatales que no pueden calibrar con la justeza con que lo hacían las personas en las bandas cazadoras recolectoras las intenciones específicas de cada uno. Y entonces este fenómeno se generaliza y entonces terminamos con una cierta cantidad de free ridismo, por así decirlo, que opera y que es difícil de extirpar. Bueno, digamos que el free rider o vivaracho le va bien hasta que lo cachan, digamos. Tú. No, estoy resumiendo las enseñanzas. Aparece por allá. Hola, tenía un par de comentarios. Primero, con respecto al 10% que actúa siempre bajo la moral alta de altruismo, considero que de todas maneras esa persona está recibiendo su dosis de retribución, pero empáticamente. Esa persona sí o sí está recibiendo su shot de dopamina, su shot de felicidad, su shot de bienestar del punto de vista ya básicamente orgánico. O sea, en otras palabras, cada sentimiento que tiene cada persona tiene su paralelo hormonal. Y ese paralelo hormonal, a su vez, tiene su bienestar integral. Para efectos prácticos, una persona con un sistema interno inundado en dopamina es una persona que va a estar básicamente en bienestar. Versus una persona que está inundada ya sea en adrenalina u otro agente del estrés. Una persona que sea altruista de corazón, ese 10%, está recibiendo su beneficio. Ahora, lo que dice Kant, del punto de vista de hacer la moral, del punto de vista de la mente lógica, no subconsciente, sino que más bien consciente del ego, estamos hablando de una persona que entiende de que el beneficio a otro en verdad tiene beneficio personal. Y eso se traduce a todos los niveles. Si estamos hablando, por ejemplo, a nivel económico, los países del primer mundo, la verdad es que ya saben que una empresa que trata bien a sus empleados va a crecer más. Y eso se aplica. Aquí en Chile, bueno, dependiendo de la empresa, las más internacionales, algunas todavía tienen eso. Pero se sabe, la empresa que trata bien a sus empleados va a crecer más. A nivel muy macro, si lo vemos muy de arriba, inclusive cada uno de nosotros tiene competencias y tiene simbiosis dentro de uno. Lo que compite, en verdad, es una enfermedad. Una célula cancerígena es una célula que no se suicidó, una célula que está compitiendo por seguir adelante y crecer por sí misma. Básicamente, y para efectos prácticos, sí o sí, el no altruismo es la enfermedad desde el punto de vista macro, independiente de lo muy micro que se vea. Luego, si llevamos el altruismo a la verdadera conciencia de que estoy haciendo un bien para mí, por un lado podemos ver que el altruismo no existe, y por otro lado podemos ver que el altruismo en verdad es la única forma de crecimiento real para todos. Yo creo que A ver, voy a convertir esto en pregunta.
¿Es verdad o es un buen deseo? A los tres. Yo creo que es un buen deseo, ¿no? No, es una hipótesis plausible, pero perfectamente la forma en que definimos a esta persona que era altruista, que era alguien que da sin esperar nada a cambio, lo definimos en términos como una cualidad observable, pero no estamos hablando de las intenciones que Sacha ha tocado mucho todo el rato, porque perfectamente esa persona podría estar, podría estar operando el sistema de inhibición, y lo que está sufriendo, pero como siente que es lo correcto, porque Sacha le metió mucho cante en la cabeza, qué sé yo. Entonces, como siente que es lo correcto y lo que tiene que hacer es operar con el sistema de inhibición, y esa persona realmente está sufriendo, no está. Pero también uno podría decir que en cierta ocasión lo que está operando es el sistema de recompensa, pero son dos hipótesis plausibles, ¿no es cierto? Tenemos. Sacha. Pueden escuchar ya aquí. Pero dos hipótesis plausibles. Perdí la última. Una en la que lo que está operando es el sistema de inhibición, y por lo tanto esta persona realmente lo único que quiere es calzarse a todo el resto, pero como le metieron en la cabeza que no tenía que hacerlo, opera Sí. el sistema un sistema de inhibición, de autocontrol. Sí. Versus que la hipótesis alternativa es que esa persona esté disfrutando mientras. Yo creo que sería muy, muy difícil lograr tener una manera de probar que cada acción que parece altruista es realmente movido por motivos egoístas al final. Simplemente no puede imaginar qué tipo de estudio, qué tipo de prueba puede ser capaz de realmente demostrar esto. Eso es muy difícil para imaginar. Y también, simplemente, digamos, por ejemplo, que en general ayudar a los demás produce un buen sentimiento para la mayoría de la gente. Por ejemplo, esto no necesariamente implica que tener este buen sentimiento es la razón por la cual ayudamos a los demás, y del hecho de que el deseo de una persona de actuar de una manera específica quedó satisfecho, no podemos concluir nada definitivo sobre cómo la promesa de esa satisfacción figuraba en sus motivos. Es decir, que es muy difícil adivinar, yo creo que no tenemos un acceso epistemológico que nos permite entender y diagnosticar nuestros motivos con certeza, desafortunadamente. Yo tengo una pregunta, la voy a hacer a partir de mi ignorancia. No del punto de vista, obviamente, de la neurociencia, que no conozco nada, ni de la divinidad tampoco. Más bien del punto de vista de la sociedad. O sea, para mí, el ser no existe. Existe como ser social o no existe. Y por lo tanto, al pensar que el ser social es lo único que importa, yo me tengo que mirar a mí mismo como lo que fui y como lo que seré. No me puedo mirar en forma estática en el tiempo hoy. O sea, yo soy lo que fui o lo que seré. Cuando yo miro lo que fui y lo que seré, en el fondo yo me miro, vino el ser humano en una dinámica. El ser humano es una dinámica, es ese movimiento. Si yo miro lo que fui, obviamente tengo que mirar los procesos de socialización que hubieron hacia atrás para que me permitieran ser lo que soy. Y si yo miro al futuro, encuentro algo que no conozco o que eventualmente pudiera conocer. Y volviendo a utilizar la terminología que aquí se mencionó en el panel, y por eso tomé algunas notas, si yo pienso lo que seré, veo dos tipos de reciprocidad que aquí se mencionaron. Aquella reciprocidad inmediata y aquella reciprocidad, ¿no es cierto?, a futuro, que se llamó última.
Creo que tú hablabas justamente, Álvaro, de esa reciprocidad última. Ahora, la reciprocidad inmediata, yo podría decir que la conozco, porque es cerca. La reciprocidad última no la conozco y puede ser consciente o puede ser inconsciente. Si es inconsciente, yo al final pudiera eventualmente siempre esperar, y creo que ahí es donde entra esta dinámica social, que en el fondo es funcional a la propia sociedad. Es inconsciente, pero es funcional a la propia sociedad. Es decir, en términos políticos, Hobbes hablaba, por ejemplo, de organización social, en términos económicos, Smith hablaba de eso, incluso yo no conozco mucho de Darwin, pero podría ser la funcionalidad biológica. Es decir, en el fondo la pregunta que yo me hago, no estaremos tratando de buscar la cuadratura del círculo. En el fondo, el ser no puede ser sino lo que es en su propia dinámica, y esa dinámica es social. No sé si me explico, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario buscar esa, si somos o no son altruistas y si es necesario? Yo creo que es una pregunta que a lo mejor no es una pregunta, que no debería ser una pregunta. Tengo una pregunta sobre su pregunta. La idea es que el hecho de que, sí es un hecho, el hecho de que somos seres dinámicas, siempre en cambio, en un estado de cambio, esto entonces implica que es imposible lograr tener una definición o un análisis de nuestra naturaleza como seres humanos. ¿Es esto el problema con la pregunta sobre si debemos caracterizarnos como altruistas o no? Sí, yo creo, somos seres sociales, no tenemos acción. Y yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo con esta idea. La pregunta sobre el altruismo tiene que ver, a mi juicio, con nuestras motivaciones. Y ahí hay mucha oscuridad y mucho espacio para preguntarnos sobre su naturaleza. Y ahí vienen, yo creo, a lo menos unas de las preguntas que estábamos abordando. Pero no, yo creo que nadie acá está poniendo en duda, yo creo, el hecho de que somos sociales, actuamos de una manera altruista y social y colectiva. Todo eso está estado, yo creo. Jaime, yo creo que, a ver, primero tenemos que reconocer que hay individuos, ¿ah? Y si no, nosotros somos capaces de distinguir lo que somos nosotros y lo que está fuera de nosotros. Por lo tanto, podemos hacer la distinción entre los individuos y los grupos de individuos y la forma en cómo interactuamos socialmente. Es cierto que somos individuos sociales y que así operamos, y esto es lo que hemos logrado hacer, y si estudiamos la historia, si estudiamos la dinámica de cualquier punto de vista que queramos, vamos a concluir que lo que hemos logrado como especie ha sido porque hemos actuado socialmente, o sea, en comunidades que colaboran y compiten. La pregunta es, ¿por qué es que somos individuos sociales? ¿Por qué no pudimos haber sido individuos aislados? Entonces, si esa pregunta es posible de hacer, quiere decir que no es obvio que tendríamos que haber sido individuos sociales. Y la razón por la cual somos individuos sociales la podemos encontrar, creo yo, la única manera de encontrarla es estudiando la historia evolutiva de la especie, de dónde surgió y de qué rasgos heredó de especies antecesoras. Y eso es la que hemos estado dándonos vuelta durante el curso de esta velada respecto en particular de nuestras disposiciones hacia los otros, que han probado ser tan importantes para la consecución de
digamos, para los logros que la especie ha tenido, si es que los queremos considerar logros. Yo, desde mi punto de vista, sí los considero logros. O sea, que hayamos construido la sociedad y la civilización que tenemos, a mi juicio, es un tremendo éxito de las capacidades y rasgos que quedaron implantados, digamos, y que no se han modificado en lo sustancial hace unos 200.000 años. Lo que hemos ido acumulando, como dice Patricio, a continuación ha sido cultura, es decir, información a partir de, y nuestras capacidades no han sido modificadas en eso. Y desde ese punto de vista creo que ha sido un tremendo éxito lo que hemos logrado en este comportamiento social al cual nuestra propia constitución, nuestra propia naturaleza nos ha impulsado a perseguir. Yo creo que de todas las especies hay una que generó una cosa que excede a los individuos, y es el lenguaje. No es tuyo, ni tuyo, ni tuyo, ni mío el lenguaje. Es un producto absolutamente articulado por la totalidad de la comunidad. Por lo tanto, es la manera más explícita y más palmaria de ver que el ser humano no es solamente un individuo, es el cuerpo que crea el ser humano, pues, junto con todos los otros seres humanos, se llama lenguaje. De manera de que es, por así decirlo, una prueba científica de nuestra existencia comunitaria. Bueno, muchas gracias por la conversación. Chao.